Buenos días. Buenos días. Presidente de Radio Televisión Española, amigos, amigas, como secretaria general del Instituto Cervantes y en nombre de nuestro director, Luis García Montero, les quiero dar la bienvenida a esta Casa de la Cultura y de la Lengua. Estamos encantados de acoger en nuestra sede central la segunda y última jornada del Foro Iberoamericano del Servicio Público Audiovisual. Nos sentimos partícipes de los propósitos de este foro, que supone una puesta en valor del espacio iberoamericano en el ámbito audiovisual. El Instituto Cervantes tiene como misión fundacional la difusión de la lengua española y de la cultura de los países hispanohablantes, pero no pierde la referencia del enorme potencial del espacio iberoamericano en la era de la globalización. Y precisamente en una reciente publicación que hemos realizado en colaboración con el Instituto Camões y que presentamos en esta misma sala el año pasado, hemos hablado de la proyección internacional del español y el portugués, analizando el potencial de su proximidad lingüística desde el punto de vista económico, cultural, científico, comunicativo. Compartimos también esa voluntad de generar espacios de colaboración para buscar sinergias, porque nuestro trabajo es verdad que se desarrolla en buena medida en nuestros centros, una red que está presente en 45 países, pero más allá de estos centros se desarrolla por medio de una red de alianzas que hemos tejido a lo largo de los 30 años de vida del Instituto. Y no quiero dejar de referirme a la estrecha cooperación entre Radio Televisión Española y el Instituto Cervantes, que se remonta nada menos que a 1993 y que se ha plasmado en sucesivos convenios. El más reciente es el que ambas partes firmamos en octubre de 2020, que contempla remar juntos para difundir el idioma y la cultura compartida por la comunidad hispanohablante. Gracias a este clima de entendimiento entre dos grandes instituciones, la radio y la televisión públicas de España dedican diversos espacios informativos y divulgativos a la actividad del Instituto. Y además desarrollamos muchas otras actividades de interés común. Y también con Radio Televisión Española y con otras instituciones me quiero referir a un protocolo general de actuación que firmamos el año pasado para trabajar conjuntamente en una mayor presencia del español en las tecnologías y en la inteligencia artificial. Hablamos de traductores automáticos, de asistentes virtuales, de generación y difusión automática de información. La lengua española no se puede quedar atrás en los desarrollos que están marcando ya nuestro presente. Y las instituciones públicas debemos trabajar para que el uso de la inteligencia artificial vaya más allá de lo meramente comercial o incluso de intereses ocultos. Realmente debe ser un canal, un cauce para permitir un mayor acceso a la educación, la información y la cultura. Y este es el reto que tenemos ahora en nuestras manos. Así que termino, no sin antes reiterarles nuestra satisfacción por acoger este primer foro iberoamericano, que estoy segura que servirá para debatir y avanzar en cuestiones como la que acabo de decir, de gran relevancia e interés para todos. Muchísimas gracias y, de nuevo, bienvenidos. Siempre contigo, sintiendo lo que tú sientes, mirándote, mirándonos. Quiero estar más cerca de ti, verte nacer y crecer en un mundo más limpio y bello. Quiero reír y llorar contigo, aprender contigo. Quiero escucharte, quiero verte. Radio Televisión Española. La que tú quieres. Ponemos la información a tu alcance. Por todos los medios y a pie de calle. Escuchando todas las opiniones, cruzando todos los datos con rigor. Pluralidad e independencia. Es lo que pides, es lo que queremos darte. Radio Televisión Española, la que quieres. A la carta, ahora es RTVE Play. Más visual, sencilla e intuitiva. Con nuevas funcionalidades para disfrutar más y mejor de tus vídeos favoritos de Televisión Española. Los mejores audios de Radio Nacional y mucho más contenido exclusivo. Dale al play. Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche
Si estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Un buen día comienza cuando sabes cómo afrontarlo. Cómo sacarle todo el partido a tus mañanas. Y hacer que tus tardes sean únicas. Al final, tener un buen día depende de ti. Porque los fines de semana son siempre perfectos. Radio Nacional de España. Somos tu radio. La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a gestionar una de las más importantes redes iberoamericanas de comunicación educativa, cultural y científica a través de la multidifusión digital de contenidos y formatos audiovisuales en diferentes televisiones y plataformas en red. Dentro de sus objetivos principales se encuentran promover la coproducción, difusión e intercambio de contenidos audiovisuales y multimedia entre diferentes instituciones iberoamericanas. Buenos días a todos y a todas y bienvenidas a esta segunda jornada de trabajo. Vamos a comenzar hablando de algo que, cuando lo hemos estampado en el programa, hemos tenido una pequeña equivocación, entiendo. No es el reto del futuro digital, sino el reto del presente digital, ¿no? Y de alguna manera, pues, os queremos contar, de forma también un poco rápida, qué es lo que hacemos en Radio Televisión Española con respecto a lo que entendemos como la transformación digital, ¿no? Decía ayer... Vamos a ver, conseguimos abrirlo aquí. Decía ayer Gabriel que, de alguna manera, los medios de comunicación no podemos quedarnos atrás, no podemos comportarnos como dinosaurios que ven venir el meteorito que puede modificar para siempre su existencia, ¿no? Meteoritos que pueden ser en forma de redes sociales, en forma de Internet, en forma de plataformas OTT. Por eso no podemos ir camino de la irrelevancia, esa cuesta abajo, Gabriel, que mencionabas ayer, ¿no? Para mantener esa relevancia, cito aquí a un medio de comunicación que va en la avanzadilla de lo que es la transformación digital, como es IL de Finlandia, pues los medios tenemos que ser capaces de reinventarnos rápidamente y además hacerlo con muchísima determinación, porque la velocidad de los cambios en el entorno audiovisual está siendo salvaje. Hay un nuevo paradigma digital, esto salió ayer a colación, ¿no? El usuario
elige qué consumir, cómo, en qué momento, en qué plataforma, en qué dispositivo, y eso nos lleva a unas nuevas lógicas de creación, de producción y de comercialización. Y todos ya tenemos sobreentendido que quien no cumpla o quien no lo asuma va a quedar evidentemente fuera de juego. Por eso, ¿qué es lo que estamos persiguiendo desde Radio Televisión Española? Pues esa transformación que nos lleve de una empresa pública convencional de radio y televisión de las de toda la vida a una corporación y ser un servicio público, multimedia y global. ¿Y hacerlo cómo? Pues basándonos primero en lo digital y en lo móvil. Ayer decíamos que nuestra vida parece que se ha reducido a la pequeña pantalla en muchos sentidos. Hay que pensar que cada segundo nacen 4 bebés en el mundo, pero se venden 45 smartphones cada segundo en el mundo. Queremos hacerlo centrados en la audiencia, no solo para preguntarles, sino para responderles. Como ayer se habló también, para establecer una interacción, porque entendemos que el centro de gravedad de la comunicación se ha movido a la audiencia. Y en un momento se dijo que el medio era el rey, luego el contenido era el rey, luego la reina la audiencia, pero ahora parece que hay una emperatriz que es la conversación que se establece entre esa audiencia, ¿no? Y a ella queremos responder con una innovación que sea disruptiva. Innovar de alguna manera es hacer lo que hemos hecho toda la vida de otra manera, y innovar disruptivamente es hacer cosas totalmente diferentes. Por eso lo intentamos hacer centrados en la audiencia, teniendo lo digital y lo móvil en primera instancia, y luego estableciendo nuevos perfiles profesionales. De eso lo haremos ahora en la mesa, porque es necesaria en la formación que realizamos desde la academia, desde la universidad y en la formación interna, poder responder a esos nuevos retos, a esos nuevos desafíos con una redefinición de perfiles, de competencias, de habilidades, de destrezas. Por eso nosotros estamos en el movimiento de derribar los tradicionales silos verticales que tenemos en las empresas de comunicación, la radio, la televisión y lo digital, y hacer 3 nuevos silos, más en vertical, en donde estén las ideas, la creatividad, donde esté la fábrica, la realización del contenido y donde esté la distribución. Y todo ello hacia una mentalidad digital. Solemos decir en la casa que no se trata de tener una estrategia digital, sino una estrategia integral en un mundo que es digital. Por eso buscamos evolucionar en ese sentido y el mindset digital, la mentalidad digital, es otra forma de entender la comunicación y de abordar los problemas que tengamos, más allá de las plataformas y de la tecnología, porque en el fondo, cuando hablamos de transformación digital, hablamos más de transformación en el sentido de las personas que de digital, entendido tecnológicamente. ¿Qué hacemos? Intentar poner al usuario en el centro. Es nuestro cliente, tiene unas necesidades a las que hay que atender y a las que hay que responder y ponerle de verdad, es decir, no una mera postura de decir, bueno, vamos a consultar, vamos a ver qué es lo que realmente le interesa y vamos a abandonar un poco esa postura de púlpito en la cual nosotros definíamos qué debía consumir, cuándo, en qué momento, en qué orden, con qué duración de las noticias, etcétera, porque la lógica en el consumo de noticias y en la producción de noticias ha cambiado. Entendemos que hay un nuevo paradigma, tanto en el consumo como en la producción. Adoptar una mentalidad de producto, donde se encuentran la tecnología, el negocio y el contenido, los puntos de intersección, entendemos que ahí definen lo que es ese producto. Y eso significa abandonar algunos de los paradigmas que hasta ahora teníamos, ¿no? De un saber único editorial a un saber compartido, a una redacción descentralizada, con un sentido importante del liderazgo del que hablaremos, porque Radio Televisión Española no solo quiere ser líder hacia adentro, también lo pretende ser hacia afuera. Y esta tarde tendremos la oportunidad de visitar el instituto, y el instituto no solo está orientado a una capacitación interna de los profesionales, está orientado también a transformar, ¿por qué no?, nuestro país y hacerlo en el contacto con las empresas, con otras corporaciones, a formar fuera de nuestro ámbito. Para ello decimos que tenemos que implementar ese liderazgo efectivo, porque a menudo las grandes corporaciones y los medios públicos tradicionales somos máquinas contra el cambio, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es abrazar ese cambio. Y ese liderazgo lo entendemos como un cambio verdaderamente cultural. Lo que estamos hablando en el fondo es que si hay un cambio en los hábitos de consumo, si hay un cambio en los hábitos de producción, hay que cambiar los flujos. Ahora tenemos que ser sociales antes que radiofónicos y televisivos. Y todo eso, al final, desemboca en un cambio de la cultura corporativa. Es un proceso en el que nos encontramos ahora. Abrazar el cambio. Y para ello tenemos claro que hay que actualizar las destrezas de todos los que formamos parte de estos medios de comunicación. Pero además queremos incidir en esa formación externa. Es decir, tenemos planes importantes, algunos de ellos con apoyo de fondos europeos, que tienen que ver con alfabetización mediática, alfabetización en competencias digitales y que tienen que ver con la ayuda a transformar las pequeñas y medianas empresas, es decir, constituirnos en un verdadero hub, pero además tenemos que mirar hacia adentro y pensar que, por un lado,
Tenemos que adicionar ciertas capacitaciones y competencias personales, adquirir nuevas habilidades, porque para navegar en nuevos mares no podemos hacerlo con los viejos mapas, y también tenemos que hacer un completo reciclaje profesional y armar una estrategia basada en datos, no solo en la intuición. Hoy en día es imposible no incorporar elementos como la inteligencia artificial. Por cierto, tenemos también un proyecto, y ya que estamos en esta casa, relacionado con el español y la inteligencia artificial. Y necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Y antes era mediante la intuición, mediante datos de audiencia convencionales, pero hoy tenemos otros datos que sí nos permiten llegar ahí. Por eso queremos armar esa estrategia basada en los datos y no en la intuición, que nos permitan tener un rumbo por el que ir. Porque, en definitiva, tenemos que ofrecer algo más que valor, o es lo que pensamos desde la corporación. El contenido es mucho más que contar historias, ¿no? Y la gente no consume en realidad productos, consume, entendemos, creencias, y se trata de dar a los espectadores una causa en la cual creer. Si eso lo hacemos a través de esa transformación digital, repito, lo que para nosotros es el presente y no el futuro, pues estaremos en el camino correcto. Bueno, pues sin más, nos incorporamos los participantes en la mesa y de inmediato os presento a todos ellos. Supongo que este es el mío. Bien, pues ya estamos aquí todos y todas ubicados. Bienvenidos, bienvenidas. Os presento, junto a mí está Miquel Francés, que es el director del Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y secretario general de ATEI. Luisa Ribeiro, que es miembro del Comité Ejecutivo de la Radio Televisión Portuguesa, a la que le agradecemos muchísimo su presencia aquí. Y parabéns pelo aniversario, 65 aniversario da RTP. Benvinda, Luisa. Está con nosotros también Ingrid Ormeño, que es la directora de la Unidad de Televisión de la Universidad de Chile y además es la coordinadora de lo que es el conjunto de televisiones universitarias de la nación chilena. Ingrid, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias. De la Universidad Santiago de Chile. De la Universidad de Santiago, efectivamente, perdón. Y Alberto Fabián Rodríguez, que es el máximo responsable de comunicación de la Universidad Nacional Mar del Plata de Argentina. Es decir, tenemos perfiles de personas que proceden del mundo de la academia, del mundo de la universidad, de personas que proceden de corporaciones y de televisiones públicas que tienen que ver también con la universidad. Vamos a empezar, si os parece, hablando de las corporaciones. Por eso me gustaría que Luisa nos hablara cómo afronta la RTP esa transformación digital. Tenéis un plan estratégico a 2 años vista y hay unos puntos fundamentales con los cuales queréis abordar esta transformación y nos gustaría conocerlos. Sí, muito obrigada. Falemos em portuñol. Falamos em não há problema. Português devagar. Não tem de desculpar-se. Até porque uma das forças da RTP é precisamente a língua. Uma vez que há mais de 280 milhões de pessoas no mundo a falarem português, e o português é a 5ª língua mais falada no mundo e a 3ª mais falada do Hemisfério Sul. Portanto, esta é uma das nossas forças, certamente, na RTP. Como disseste bem, Urbano, nós temos um aniversário aí, 65 anos. É uma casa antiga, mas queremos também ser uma casa moderna. Este é um dos nossos pilares, é ter uma empresa moderna e eficiente. Os outros 4, nós temos 5 pilares no plano estratégico da RTP, os outros 4 pilares passam por ter uma informação plural e uma informação que seja credível, obviamente, é muito importante neste mundo de fake news, e também ter conteúdos inovadores, porque é muito comum haver esta imitação de conteúdos em todos os players de televisão. Nós gostaríamos de ter conteúdos inovadores também. Depois, para todas as audiências, claro que para nós o desafio é conquistar audiências jovens, e daí também queremos estar em todas as plataformas, ou nas plataformas necessárias, isso depois é outra questão. E hoje em dia nós sabemos que as plataformas para os jovens passam muito por computadores, telemóveis, embora haja um dado interessante que é os conteúdos em streaming são mais de 50% vistos no televisor.
no televisor, que é onde nós estamos todos aqui, não é? No televisor, os operadores tradicionais. Portanto, achamos que há um futuro grande para os operadores tradicionais, que já lá estão no televisor, mas tendo conteúdos em streaming também, muitas vezes acedidos no televisor. Muchas gracias. Bueno, pues estamos todos un poco trabajando en lo mismo, ¿no? Por lo que vemos, trabajar multiplataforma, streaming, a la búsqueda de un público joven, porque, Ingrid, de alguna manera, creo que no hay mayor innovación a día de hoy que intentar rescatar a esa parte del público que se ha ido y conquistar una parte que es la parte joven, que en algunos casos ni siquiera ha ido al televisor directamente, ¿no? Sí, exactamente. Existe el importante desafío, porque cuando se habla de los cambios tecnológicos, los desafíos tecnológicos, yo creo que no solamente es la pantalla en la cual se va a transmitir el contenido. Se habla de la cadena completa, porque nosotros ya desde cuando empezamos a trabajar, desde la producción propiamente tal, nos cambia, y también el estilo de redacción, que a veces también nos cuesta entender, no sé si será por la generación o qué, que también tenemos que cambiar el cómo contamos la historia desde el contenido. Nosotros, como en la Corporación de Televisión de las Universidades del Estado de Chile, se empezó, por ejemplo, el primer cambio que se empezó a hacer, primero de algo que puede ser tan simple como el compartir material. Se adquirió un MAM, que es un sistema de administración de media, en el cual todos podríamos tener acceso, entendiendo que Chile es un país largo, que está la diversidad, entonces una universidad del norte se puede comunicar con una universidad del sur, entendiendo también que las necesidades regionales son distintas a lo mejor a la que se puede producir desde Santiago. Los lenguajes también pueden cambiar. También hay jóvenes de pueblos originarios. Entonces, la temática también va en el cómo contamos para tratar de llegar y abordar al mayor público posible. También entendiendo que las universidades, sobre todo las universidades públicas, las universidades del Estado, tienen un rol más allá de sus estudiantes y los jóvenes, va hacia la sociedad en general. Entonces, el desafío es muy grande y estamos trabajando en ello para tratar de irnos adaptando, irnos también nosotros capacitándonos, porque tenemos que entender cómo se está esta evolución, y aparte que es tan vertiginosa, lo que aprendemos hoy a lo mejor en 2 días ya no nos va a servir. En realidad, todos los que estamos aquí fuimos formados en su día para una realidad que no existe, ¿verdad? La analógica. Yo estudié ¿se acuerdan cuando uno editaba y estaban las rueditas de B-roll? Se trata un poco de ser aprendices vitalicios, ¿no? Y de aprender, y la relación con la universidad, pues Miquel sabe mucho, porque además de lo que he dicho con anterioridad, él dirige un máster de contenidos. Y la verdad, Miquel, pues tú has vivido toda esta transición, ¿no? Y el punto al que llegamos. ¿Cómo orientáis precisamente desde la universidad esa formación y esa recapacitación permanente? Sí, ese es un gran reto, qué duda cabe. Es un gran reto que yo desde el máster que dirijo, que empecé al finales de los 90, ¿no? Ya metiéndome, haciendo inmersión plena, ¿no? En lo que era la producción audiovisual, porque lo centré en producción. Estoy hablando de 1997, estábamos en otros aparatajes, en otro sistema. Bueno, ya no era tan analógico, ya teníamos satélites, ya teníamos multipantallas en los canales temáticos, etcétera. Esa cadencia, esa resiliencia, esa simbiosis de cambio permanente es necesario aquí en estos medios. Lo mejor en otras materias más propias de las ciencias humanas, en profundidad, como pueda ser las jurídicas u otras áreas, eso tiene cotas de duración un poquito más largas, pero aquí no. Yo he estado este año, todos los años, el programa del máster de desarrollo de nuevos formatos, contenidos, tal que nos dedicamos ya de mucho tiempo, y que transformamos con Bolonia. En Bolonia lo transformamos enseguida, ¿no? Nada más entrar. Pasamos al máster oficial de Bolonia y tal. Todos los años estamos haciendo adaptaciones. Todos los años pasan profesionales nuevos. Por lo tanto, tenemos que estar en contacto. Tenemos que ser resilientes, adaptación permanente y en contacto. Está claro que hemos pasado de un flujo y de una simbiosis y de una ecología de los medios a otra muy diferente, pero
para hacerla sostenible tenemos que estar muy al día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que los públicos, que las audiencias, que el público siempre son otros, porque el público va cambiando todos los días. No cambia de hoy para mañana, cambia a diario. Sabéis cómo los ratings y tal se evalúan y demás. Cambian por horas. No sé, la gala, ¿no?, última de los Goya, que hicimos, por cierto, en Valencia, pues vemos, ¿no?, que hemos salido, ¿no?, pero eso lo sabíamos en tiempo real. Estamos viendo la audiencia cómo subía y bajaba. La audiencia es en tiempo real, no es en tiempo como antes, que medíamos a través de una serie de encuestas, etcétera, etcétera, que lo sabíamos 3 meses después, etcétera. Por lo tanto, estamos en esa gran apuesta y ese gran reto, que en tiempo real nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar en varios niveles de la ecología. Para hacer contenidos, decimos, ahora lo importante son las tecnologías, tal. Hay modas, ¿no?, del qué, quién y del cómo, ¿no? ¿Qué, quién y cómo?, que son los ejes principales. Siempre son los ejes principales el qué, quién y el cómo. Si decimos que nos vamos a centrar solo en el qué, en el público o en tal, estamos haciéndolo mal, no lo estamos haciendo bien. Es todo, es un pack que tiene vasos comunicantes. Y si no resolvemos eso, lo que pasa es que nuestras empresas, si nos fijamos mucho a quiénes y hacemos mucho mercadeo, pues hacemos otro negocio. Lo estamos viendo en la televisión comercial. En vuestros países tenéis grandes comunicadores y medios de la que es la comunicación más comercial, y también nosotros tenemos un duopolio que compite con esta gran televisión pública, ¿no?, que compartís vosotros desde Iberoamérica. El reto es muy grande, cada vez más grande, porque esas audiencias, esos quienes, están yéndose a un consumo intermedial, ¿no? Estamos trabajando ya en el transmedia. O sea, hoy ya no hablamos de contenidos, hablamos de contenidos transmedia, para todos los medios. Cuando editamos, ahora después, si queréis, entramos en materia, ¿no?, qué duda cabe, estamos editando contenidos, un contenido que es para un web, otro contenido, ese mismo contenido que tiene un acabado para una noticia de prensa escrita, para la radio, ¿no?, vía podcast, que se multidifunde en redes sociales, etcétera, etcétera. Construimos a diario contenidos transmedia. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Y qué pasa? Que hemos automatizado muchas cosas, compartimos archivos, etcétera, etcétera. Después hablamos de esas cosas que están ahí para conseguir ese equilibrio en la ecología mediática. Para hacer esos contenidos transmedia, lógicamente, la formación interna y la formación de los compañeros y futuros compañeros tiene que recoger todo esto. Tenemos un problema tanto allí como aquí, que es que transformar los planes de estudio en una universidad, en una facultad, lleva no menos de 7 años. Y casi cuando ya se han transformado hay que volver a transformarlos por la velocidad que lleva todo, ¿verdad? De eso sabe mucho Alberto, porque en su universidad se puso en marcha una tecnicatura de periodismo digital de las más avanzadas que hay en Hispanoamérica. ¿Cómo fue el proceso, Alberto, y qué es lo que un poco buscáis con esa formación? Un poco era esta reflexión que hacías, Urbano, el desafío, nosotros con Miquel y dispenso al resto del auditorio y de la sala, somos centenias, pero del siglo XX. Entonces, creo que el desafío, estos retos, cuando uno va desde la academia a buscar determinadas programáticas de un mundo que viene, un poco decías vos que el futuro es hoy, me parece que ese es el desafío constante. Tenemos que ir con estos nuevos paradigmas acerca incluso de las cuestiones de metodología y del desafío a la renovación periódica de currículas, que tal vez en lo que hace al posgrado resulta relativamente sencilla si uno tiene esa visión, y en cambio tal vez en el orden del grado, del pregrado, tiene otra complejidad. Pero me parece que ese es el debate inicial, que hay que dar puertas adentro en ese cambio de cultura, porque esto nosotros no cambia. Nosotros también, yo soy el responsable del sistema de medios públicos de mi universidad, y uno puede trasladar tal vez determinadas cuestiones que son muy conservadoras, porque también las instituciones universitarias son en ocasiones muy innovadoras en abstracto, pero muy conservadoras en concreto. Es decir, cuando hay que provocar algún cambio, eso tensiona
menciona también en ocasiones la cuestión de algunos derechos o algunas cuestiones que se permanece que son eternas en su adquisición, que esto no significa conculcar, al contrario, tenemos que avanzar a una sociedad de mayor cantidad de derechos. Nosotros sí tenemos una paradoja en el sur, para decirlo de alguna manera elegante, que tenemos un doble esquema de desigualdades, es decir, porque un poco lo que ve lo público que puede quedar aletargado a esta innovación de tipo tecnológica, nosotros también tenemos que pensar, y es la preocupación constante, que es en clave de inclusión. Es decir, nosotros ese andarivel me parece que es central, porque si no estamos generando determinadas cuestiones de contenidos o si un cambio de matrículas, de currículas, pero para un determinado grupo y dejamos mucha gente atrás. Entonces me parece que este es el primer desafío. Nosotros lo pudimos lograr, hasta hemos hecho una experiencia, creo que vos has participado casi en el cierre de uno de los talleres, donde por lo menos nos permitimos hacernos algunas preguntas que generen algunos debates. Tampoco vamos con una idea de imponer ninguna receta, porque creo que entre las cosas que tiene la academia, lo maravilloso, por lo menos en lo que hace al conocimiento y también que ha sido innovador, habitualmente en esa doble vía que tiene el proceso educativo, que por un lado es una generación que viene a trasladar un conocimiento a la generación que viene, que eso también tiene desde lo innovador y lo conservador, pero por otro lado lo que uno ve que en las aulas casi es una generación que viene a enseñar y mucho. Entonces me parece que lejos de ver eso como una dificultad, de maldecir esa situación, nosotros lo que hemos tratado de hacer es de involucrarnos en eso. Y hemos tenido algunas experiencias relativamente exitosas en el sentido que ha sido desde el aula, los propios estudiantes, sus propias necesidades, los que han ido evolucionando algunas prácticas que incluso fruto de una cuestión, por más entrenamiento que uno tenga, por más ganas que uno tenga, me parece que también tiene que tener la apertura mental como para saber que hay un mundo que tenemos que construirlo entre todos, porque si no también tenemos un doble discurso en lo que hace a que tenemos que ser diversos, inclusivos, plurales, pero pareciera que hay una capa generacional que sigue diciendo qué es lo que hay que hacer, y yo creo que ese es un grave error, y por lo menos, al menos hacemos el intento de suplirlo. No sé, Alberto y los demás, si estáis de acuerdo que yo al menos atisbo una cierta esperanza en los jóvenes nacidos después del año 2000, que ya no tienen entre su máxima aspiración salir de una facultad, de una universidad y encontrar trabajo en un medio público de inmediato, sino que tienen, al menos atisbo, un carácter más emprendedor, más de liderazgo y más de ser ellos un medio de comunicación en sí mismo. No sé si tenéis todos un poco esta percepción. Sí, suscribo plenamente. Es decir, yo creo que incluso en aquellas cuestiones donde quieren insertarse, me parece que hay un espíritu que me parece que es también la filosofía que preside las instituciones estas que andamos rondando nosotros, que es la modalidad colaborativa, donde pareciera que estamos en un mundo ganado por lo individual, pero me parece que el emprendimiento hay que verlo en clave colaborativa. Entonces me parece que esto también tiene ese motor, ese empuje, por un lado, pero por otro lado creo que es una maravillosa oportunidad para abrir otros lazos, otros valores que son los de la solidaridad, los de la complementariedad. Me parece que ahí hay un valor a buscar y a profundizar. En esta mesa queríamos hablar un poco de cambio de modelo, queríamos hablar de formación. Por eso, Luisa, quería preguntarte precisamente, tienes mucho que ver con la parte financiera, con la parte económica de la RTP. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de negocio que atisbáis dentro de este entorno, de esta cápsula digital? É uma boa pergunta e nós fazemos-la todos os dias. Neste momento, os modelos de negócio do digital não geram praticamente receitas próprias, se não alguma publicidade online, pronto, mas ainda assim limitada, por comparação com a programação linear. Achamos que isso pode mudar. Nós temos, desde logo, um caráter, todos nós, creio eu, que estamos nesta sala, até por aquilo que conversamos já ontem, tivemos uma importância grande no início da pandemia ao agir muito rapidamente relativamente ao ensino. Esse género de serviço, e depois isto vai depender, obviamente, de cada realidade em cada país, mas este género de serviço tem que ser um serviço
pago à parte. Ou seja, algo que seja contínuo para o futuro vai ter que ser equacionado como um serviço mais. É um serviço mais. Em Portugal, esse serviço, enfim, houve ali um pequeno aumento. Nós temos um modelo de negócio que é baseado na contribuição para o audiovisual. Portanto, cada português paga uma taxa na conta da eletricidade e essa é a nossa fonte de receita prioritária, complementada depois com alguma publicidade limitada. Legalmente limitada. O que nós achamos é que há, precisamente, dado o interesse pelos conteúdos e o grande investimento que temos feito em conteúdos, não só na língua portuguesa, mas em coproduções, e é interessante estarmos a fazer coproduções também com a RTVE, desde logo, mas também com outras televisões espanholas, regionais, em que há a utilização do português e do castelhano ou de outro tipo de espanhol. E é interessante porque achamos que há muito espaço para esse género de conteúdos no mundo, quiçá pago. É algo que temos que estudar. Neste momento estamos a conquistar mercado, eu diria, em vários domínios, não só nos conteúdos de entretenimento, mas nós temos nós temos um grande canal que é o RTP Play e depois temos 9 canais acoplados. No total temos 10 canais. E estamos a tentar, quer pelo público infantil, quer porque tem um canal online dedicado, quer a RTP Palcos, que é um canal dedicado à cultura. E a cultura, nós sabemos, é intemporal e não tem barreiras de linguagem, eu diria quase, na dança, na ópera, na música pura. Portanto, nós temos um grande mercado, estamos a tentar criar hábitos e, relativamente à conversão financeira, estamos ainda a estudar a melhor forma. Todos sabemos que as televisões públicas também têm algumas barreiras legais, mas isso era para outra conversa. Son limitaciones que como corporaciones públicas efectivamente compartimos. Por cierto, coproducimos junto con la RTP la serie Sequía, que en este momento se emite en televisión española. Aprovecho para hacer un pequeño inciso publicitario porque es la primera serie que se graba en Cáceres, en mi tierra, serie no histórica, y la tenemos actualmente en emisión. Gracias, Luisa. Ingrid, hablábamos antes de que necesitamos mantener esta emisión broadcast para un público de una cierta edad, pero necesitamos conquistar al público joven, no atrayéndole, sino yéndole a buscar dónde está, ¿no? En su sitio, en su plataforma y con su lenguaje, ¿no? Sí. Y eso es a veces lo más difícil, sobre todo entendiendo un poco lo que les decía antes, que particularmente en Chile, que son muchas realidades distintas, también hay pueblos originarios, hay que intentar llegar a ellos. Chile, después también del estallido social, que fue ya hace 2 años, ha convocado que se está ahora trabajando en una nueva constitución. Entonces han habido propuestas ciudadanas en las cuales, si llegaban a cierta cantidad de apoyos, se iban a empezar a estudiar para que sean discutidos en esta nueva constitución. Ahí se está abordando el tema de los medios públicos también y algunos temas también de las universidades. Porque si bien nosotros, por ejemplo, como USTV, somos una corporación donde las universidades son estatales, pero la corporación es privada, pero sus socios son públicos. Entonces tiene un funcionamiento ahí un poco extraño, pero ha sido la única manera que encontramos como las universidades para poder sumarnos, juntarnos, hacer la fuerza, la colaboración de la que tanto hablábamos, para poder, porque dentro de todo igual la juventud de las universidades tienen una masa más común, porque son los jóvenes estudiantes de educación superior, y tratar de llegar a ellos, pero hay que también entenderlos a ellos dentro de su contexto. Entonces hay que muchas veces sentarse a escuchar o a observar los comportamientos para poder ver por qué medio llegamos, cómo nos acercamos, con qué lenguaje, porque a lo mejor
Un chico del norte no va a hablar igual que un chico del sur o chica. Entonces, sus intereses. A veces uno también puede ver desde la carrera que está estudiando sus propios intereses. Antes la pregunta que le hacías a un compañero respecto a que los chicos hoy por hoy muchas veces ya no se interesan por los medios públicos. Yo hago clase a comunicadores audiovisuales. La primera sesión nos presentamos, qué sé yo, y a mí me gusta para conocerlos, les pregunto, ¿y ustedes en qué área les gustaría desarrollarse? Porque el mundo audiovisual es muy amplio. Y me ha pasado ya como 2 o 3 cursos seguidos que ninguna estudiante me ha dicho que está estudiando comunicación audiovisual para trabajar en televisión. Y yo decía, pero la primera vez que me pasó quedé como un poco, pero ¿cómo están estudiando comunicación audiovisual y no es televisión lo que buscan? No, porque hoy precisamente muchos de esos chicos están buscando otras alternativas. Tengo estudiantes que han creado sus radios online y sus propios medios. Y hoy muchas veces la tendencia va por ahí digo. Entonces, a veces también como que cuesta decir, pero ¿cómo tanto cambio? ¿Cómo no van a querer? Entonces, hay que estudiar, hay que ver y observar. Muchas veces observar para poder reflexionar y ver para dónde van. No, en la búsqueda, nosotros estamos en alguna experiencia todavía inicial con alguna planificación fruto de un trabajo de investigación que es incursionar en el mundo del videojuego donde están los jóvenes y podemos ahí con una articulación que estamos haciendo con las carreras de informática e ingeniería para poder tener una visión distinta desde el abordaje a la currícula, que no necesariamente viene casi en paralelo al esquema formal de educación, pero es una puerta de ingreso que después nos permite incluso llevar adelante un proceso de formalización educativa. Pero en el mundo del videojuego hay mucha creatividad joven, sí, que evidentemente nosotros tal vez no estamos preparados como para recibirla y sinceramente eso va por otro flujo. Entonces me parece que hay una responsabilidad que tenemos que tener de esa alerta para no, porque incluso podemos complementar con otros esquemas formativos, pero tal vez si uno le viene con la receta clásica educativa, ese mundo joven se nos va. Entonces me parece que ahí hay una oportunidad que en ocasiones no sabemos explorar lo suficiente y me parece que por ahí va la cosa también. Sí, Miguel. Sí, estoy con vosotros en la medida de que el cambio es permanente y el presente es muy importante. Tenemos un hándicap que los sistemas institucionales, ¿no?, de lo que son los planes de estudio, pues están ahí y son muy estáticos. Cada vez desde las instituciones universitarias intentamos que eso sea más cambiante. Yo por eso en los 90 ya me metí en una maestría donde yo cada año podía manejar y reorientar el rumbo de la nave. También doy clase en grados y demás. De hecho, ahora en nuestra universidad ya hemos hecho un grado de convergencia de todas estas cosas para hacer contenidos transmediales. Estamos en progresión, este año entra al 4, ya tendremos un grado que bebe de la comunicación, que bebe del periodismo, que bebe de la publicidad, ¿me entendéis? Y es un grado, digamos, integrador. Pero eso es difícil después de cambiar los módulos y tal, ¿no? Yo por eso tuve muy claro muy pronto, de hecho, tengo que decir que mi tesis doctoral a finales de los 90 fue una tesis que, bueno, mi gran maestro fue Enrique, al cual Enrique Bustamante mañana le hacemos el homenaje. Le dije, igual me estoy pasando, voy a hacer una tesis en donde la escritura es digital, haré citas en audio, haré citas en vídeo y en directo lo podrán ver. Lo hice en el Word, en los links del Word de aquella época, ¿no? Y me metí en maestrías por eso, ¿no? Publiqué lo de que eran los documentales en la era digital en aquel momento, libro que tengo que adecuar, pero está muy vigente aún. ¿Viste lo acerté. Los primeros meteoritos vio y salió corriendo. Son casualidades. No, y lo que quiero decir es que nosotros tenemos que actuar como máquina rompehielos desde las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones son estáticas. Sí. Son estáticas. De esa manera, lo que planteamos es que desde las maestrías estemos cerca de lo que es la ciudadanía, por una parte, y por otra parte de lo que es la industria. Por eso ahora mismo estamos planteando y está en fase y queremos también hacer un maridaje interesante que es sí o sí con vosotros, de plantear esta maestría en contenidos transmediales para el espacio iberoamericano.
Es una maestría de título propio que lanzamos desde la Fundación de Valencia, pero con el ámbito de integrar toda la comunidad iberoamericana. Es muy importante. ¿Para qué? Para formar justamente a estos que están detrás de la cámara, que les toca hacer muchas cosas, desde la producción ejecutiva, pasando por los planes de viabilidad, etcétera, etcétera, y hacer proyectos que rompan hielos todos los días. Eso es lo que estamos haciendo. Y en la línea que comentaba Ingrid, yo te tengo que decir que desde hace como 5 o 6 años, los proyectos finales que me salen, que son 5 proyectos que van a un pitch internacional y demás, que muchos de ellos fluyen, la mayoría de ellos ya son transmedia, son con inteligencia artificial, como un museo o como una casa en la cual estamos, puedes navegar, situar, hay clips, hay tal, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en este curso que arranco, hay un proyecto muy interesante, que es simplemente ir a partir de esa web. Son enfermedades raras, que son desconocidas. Pues se va a hacer una plataforma, como una OTT, para que esté, ya no aspiran a una televisión, sino que esté en un play de una televisión, que esté en una OTT potente de una televisión, donde tú entras a enfermedades raras y tienes vídeos, tienes un documental, tienes la principal investigación, tienes relatos diferentes, que son radio, audio, vídeo, etcétera. Estamos trabajando en esas líneas, porque eso es lo que va a venir. O sea, nativos digitales son todos ya, los jóvenes, desde hace unos años. Y el problema que tenemos es que los nativos son cada vez más los usuarios y aún queda los que hemos emigrado, ¿no? Y somos muchos, y la mayoría de esos están con grandes responsabilidades en los sistemas. Por lo tanto, es muy importante ese cambio también generacional en las instituciones. Enseguida vamos a hacer un turno de palabra. A mí me gustaría preguntarle a Luisa. Bueno, no hemos querido hacer un planteamiento apocalíptico con los dinosaurios y los meteoritos, ¿verdad? Pero sí que es cierto que en la situación de pandemia se han acelerado procesos de transformación digital y en pocos meses, ¿qué es lo que ha llegado para quedarse, por ejemplo, en la RTP? ¿Qué análisis hacéis? Dos grandes sucessos que tivemos e que foi acelerado com a pandemia foi um projeto chamado RTP Lab. Este laboratório de ideias tem um canal muito próprio e tem uma grande ligação às universidades na medida em que são os jovens que trazem a inovação. E o que nós damos é palco, no fundo, damos o ecrã para eles, e damos fundos também, para eles fazerem os seus projetos. E tivemos vários casos muitíssimo bem-sucedidos, portanto, apenas online, apenas no digital, e foram tão bem-sucedidos no mercado que hoje em dia já têm ofertas para produzir séries para os grandes players de streaming. Portanto, são jovens que se evidenciaram como produtores, realizadores, e foi muito também por este circuito mais fechado da pandemia, mas onde continuaram a produzir. E, portanto, achamos que toda a digitalização da empresa nós temos cerca de 1.800 trabalhadores na RTP. 1/3 foi para casa, de um dia para o outro. Sim. E, portanto, de repente foi preciso que toda a gente acedesse aos sistemas e conseguisse trabalhar a partir de casa. E aquilo que era muito complicado teve que se fazer, evoluindo gradualmente, e a qualidade também evoluiu do trabalho, do teletrabalho, mas achamos que hoje em dia a necessidade obriga e tivemos que acelerar muito a parte digital. Consideramos também que isso às vezes tem a parte negativa, que é não paramos para pensar profundamente como é que queremos evoluir. Vamos fazendo, porque é necessário. Todos os dias é preciso fazer alguma coisa e vamos construindo uma realidade mais pela ação do que pela reflexão, muitas vezes. E isso é importante também agora pararmos, e vamos ter agora esse tempo parar um bocadinho e perceber
se todos os projetos que temos devem continuar autónomos, por exemplo, como devem crescer, como fazem parte do serviço público de televisão, porque os operadores públicos têm obrigações, obviamente, eu diria, diferentes, mas em muitos casos mais abrangentes do que os operadores comerciais. E portanto, o ganhar audiências não pode ser a todo preço, a todo custo, tem que ser também para dar algo mais à sociedade. E essa reflexão tem que ser feita também. Obrigado. Bueno, vamos a estar en principio hasta las 11. Haremos un break para continuar con la sesión dedicada a la cultura y a la cooperación que moderará nuestro compañero Ignacio Olguero, pero nos encantaría que participarais en un tema como este, que es la transformación digital que nos afecta a todos de arriba abajo, que realicéis vuestras aportaciones y establezcamos un diálogo con quienes participan en la mesa. ¿Alguien para intervenir? Bueno, pues seguimos aquí. Ingrid, hablábamos un poco... Ahora ya van calentando. Ahí está ya Alessandra. Ayer en la charla inicial que tuvimos con la reina, ella planteaba algo que es muy interesante y que me parece que viene a lugar en términos de reflexión hoy, y es cómo lograr que esa transformación digital y esa ida de la información a través de plataformas, redes y demás no se quede en lo light, no se quede en lo superficial. Es decir, cómo a través de la formación que han planteado Miquel y Alberto, las colegas, cómo superar el tema de la inmediatez, de la cantidad de información que se permite a través de estas nuevas plataformas para que sean realmente contenidos de calidad. En una reflexión inicial, yo entiendo que tal vez, bueno, a veces el discurso o determinados posicionamientos da en una totalidad lo que tiene proporciones. Yo no soy partidario también de esa mirada casi nihilista hacia la juventud, muy por el contrario, creo que tengo una mirada muy optimista. Cuando Miquel estaba presentando su tesis, estaban haciendo en más o en menos el actual presidente de Chile o quien va a asumir en estos días. Entonces me parece que es una generación joven que viene a dar cambios. Entonces yo no estoy excesivamente preocupado por eso, pero sí evidentemente cuestiones que son mucho más superficiales, o cuestiones de entretenimiento, que son lógicos que tal vez son canales propios y hasta atendibles en determinadas cosas. Eso no significa que no hay otro circuito. De hecho ocurre, pero que nosotros debemos redoblar determinados esfuerzos acerca de comunicar en oportunidad de algún TV Morfosis, no recuerdo qué, creo que fue en Valencia, que era la comunicación de la ciencia. Me parece que ahí incluso teníamos data muy potente de lo que son mediados por nuevas tecnologías y por redes sociales, la evolución que tiene la divulgación científica ahí, que tal vez muchas veces si de la academia no la vemos, o es decir, la ciencia nació para ser comunicada. Ese ha sido su génesis. Lo que tal vez le estaba en determinados nichos, me parece que esto ha sido lo maravilloso, porque también permite que confronte, es abrirlo, y en esto no escapa el interés de las juventudes. Entonces creo que hay un ámbito de tipo cultural. Ayer Armando bien decía que no solo es inmediatez y fragmentar, porque también una película de 2 horas los niños se sientan y la ven, no solo son los segundos de TikTok. Entonces yo creo que no debemos renunciar a eso, pero sí que obliga a tener un enfoque un poco distinto, pero que no significa que eso no es posible. Yo insisto, tengo una visión muy optimista y me parece que en ocasiones son nuestras incapacidades de comprender procesos las que nos permiten en un juicio inicial a descalificar determinadas cuestiones, que creo que la juventud también lo está haciendo. Son maneras distintas, tiempos distintos, y eso me parece que es lo que nos obliga a reforzar nuestra perspectiva, el aporte que podamos hacer como una generación que viene a traer su experiencia. Me gustaría aportar ahí que yo creo que también hay un tema que no es menor, que son las brechas
Chile, y me imagino que en muchos de los países les pasa lo mismo, es un país muy desigual. Y eso también implica desde, no sé, un niño de 2, 3 años naciendo en una familia más o menos acomodada, escucha, estoy inventando, no recuerdo la cifra, 10.000 palabras. Al cambio, un niño de estratos sociales más bajos, mucho menos. El entorno familiar muchas veces también ayuda, no sé, al amor por la lectura, por el cine, por muchas otras cosas. Entonces, ahí yo creo que también existe un desafío que a veces pasa, que efectivamente hay jóvenes que solamente se quedan con lo superficial de los 30 segundos y ya está. Pero a lo mejor la estrategia o lo que se podría utilizar, esos pocos segundos, captar el interés para que sea el llamado de atención solamente para ir a contenidos donde se puedan desarrollar mejor y ser más profundos. Pero sí que yo creo que es verdad y nos tenemos que hacer cargo que no toda la sociedad es igual. Y estamos en una conquista de la atención ahora, básicamente. Exactamente. Sí, así es. Yo creo que, bueno, lo que debemos, lo decía, esas 3 cosas, el qué, el cómo y quiénes, ¿no? Esos quiénes han tenido una movilidad muy acelerada en los últimos años, porque esa modelización de convivencia en casa, en la familia, ha cambiado totalmente. Decíais, son emprendedores. Sí, no tienen más remedio. O sea, el nivel de ocupación laboral es muy bajo, etcétera, etcétera. Tengo una sobrina que se va a ir a Noruega a trabajar, etcétera. Tenemos en todas las familias gente que está ocurriendo. Yo me acuerdo que en los 2 primeros másteres que hice en los 90, una chica que es actualmente la responsable en Bruselas de la SER, su padre, después de terminar el máster, me dijo, pero es que era de Alcira, de la Ribera, es que claro, se va a ir, intente que no se vaya afuera, porque se va a ir a Bruselas. Yo dije, pero si eso está muy bien que vaya a Bruselas. Hoy es la responsable de internacionales de la SER en Bruselas, ¿no? Y 5 años más tarde me vino el hombre, el padre. Pues esa convivencia en la familia, la televisión, no existe, es otra cosa. Los hijos pronto alzan el vuelo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entrar en esos nichos que son no lineales. Ese goteo, y por eso el transmedia y lo importante de otros formatos que nos tenemos que ir situando. El Play de la cadena de televisión española ha salido, está ahí. Debemos de enriquecer todo ese tipo de cosas, porque si no, la migración de un segmento poblacional se nos está yendo. Hay que, como comentaba Alejandra, que preguntaba, hay que cuidar también esos segmentos. Y de hecho hay que proyectar y hacer muchos formatos porque el consumo está fragmentado, de acuerdo, pero también hay consumo del sofá. Hay que hacer una televisión para todos y yo creo que en estos nichos y en estas pantallas, que son muchas, donde navegan, porque los jóvenes lo que hacen es navegar, nosotros queremos verlo cuando tengamos tiempo, y al directo tampoco lo hacemos, ¿no? Porque consumimos selectivamente, etcétera, etcétera. Pues estos públicos, por eso el qué, el quién, y bueno, estos 3 elementos esenciales debemos de tenerlos en cuenta siempre. Siempre es muy importante, porque si no, los públicos van a irse a otras, tal que están cada vez, y ahí la importancia de todo esto. Nuestro gran maestro Enrique Bustamante ya decía en los últimos años que la presencia de los medios públicos en esta multidifusión digital es clave. Es clave, porque ahí nos han cogido la mano, qué duda cabe. Desde los Google de turno a toda la gente. Es importante que nos posicionemos en esos espacios. De consumo, al momento, sí, a lo mejor más redes sociales, pero hay de consumo muy sosegado, no lineal, porque eso está ahí, es un remanente y tal. Y yo creo que la digitalización, el compartir la archivística, hoy en día podemos tener cantidad de información, flujo. Desde la producción debemos de activar toda una serie de mecánicas y herramientas que nos permiten trabajar de manera descentralizada. Yo estoy haciendo documental, estoy trabajando en Chile, estoy trabajando en Australia y estoy trabajando con gente de allá y en tiempo real estamos haciendo un rodaje y yo estoy mirando cómo hacen el rodaje. Tenemos que agilizar todo esto para sacar mucha información, para estar más al día y para hacer cosas muy a la carta en función de cómo está yendo este ecosistema que siempre está cambiando y hacerlo sostenible.
Ramón. E, Urbano, se posso só complementar, acho também que os arquivos, não só programas mais atuais, mas todos os arquivos, podem ser de utilização mais facilitada. Isto é aquele ímpeto, aquela vontade dos jovens de rapidamente saltarem de conteúdos, nós podemos usar isso a nosso favor, se com o metadata conseguirmos depois ligar todos esses conteúdos. E isso é um trabalho que ainda temos que desenvolver com mais... Na RTP já temos muito conteúdos antigos, digitalizados, mas depois o ligar os conteúdos, não só de televisão como de rádio. Não só a rádio tem conteúdos ainda mais antigos. É muito importante e para os jovens depois, mesmo que seja aquele conteúdo que eles consultam pouco tempo, eles vão saltar de conteúdo para conteúdo e vão se aperceber de uma riqueza maior global. Ramón. Buen día, soy Ramón Colom, consejero de Administración de la Radio Televisión Española, y me ha gustado mucho oír lo de Enrique Bustamante y también posiciones tan positivas como la de nuestro compañero de México, que tiene una visión enormemente positiva. Sin embargo, yo tengo una visión un poco más negativa de si sabremos adoptar, cambiar a los trabajadores de las radios y televisiones en estos nuevos tiempos. Doy por hecho que los que acaban la carrera ahora, que son tiernos más que jóvenes, lo sabrán. Pero aquellos que están ya en la cincuentena, que les faltan pocos años para jubilarse, yo no sé si sabrán hacer ese cambio que es absolutamente necesario para convertirlo en un sistema de trabajo transversal. Pues ahora lo hablamos. Yo creo, Ramón, que por nuestra parte no es que estemos no estamos ante una oportunidad única, sino que estamos ante una única oportunidad. Es decir, es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de un lujo, ¿verdad?, el adquirir estas nuevas competencias, porque sin ellas es que estamos realmente fuera del mercado. Sí, eso, Ramón, lo dice muy bien. Nosotros los que estamos entre la academia y entre los medios lo estamos viendo. Intentamos, yo pues no hace mucho, hace 2 semanas hice un curso interno, ¿no?, de formación sobre todo lo que son, porque en pandemia ya hemos estado viéndonos de otra manera, haciendo reuniones, lanzándolo a la red, votando, etcétera, etcétera. Hemos hecho un curso de todas las modalidades de streaming, por ejemplo, ¿no?, cómo manejar la gente joven que tiene menos de 50, pero que todo eso ya se les escapaba, claro. La formación permanente, ya no de los que van a entrar, sino los que están dentro, trabajando en los sistemas, es muy importante. Desde las instituciones lo tenemos que hacer. Eso ocurre en todos los oficios, pero en el nuestro, que la velocidad es más rápida, eso es más importante. Está ocurriendo en la enseñanza, los que estáis varios de aquí en la enseñanza, José Manuel viene también de ahí, yo estoy inmerso también en la enseñanza. En la enseñanza también estos nativos digitales, la mayoría de profesores, ahora mismo los profesores estaban entre los 65, 70, varios compañeros ya se lo han dejado, porque no han querido entrar ahí, a la enseñanza online, a la notal, etcétera, etcétera. Han abandonado, ¿no? Han abandonado. Desde las instituciones públicas, lo que es formación, falta mucho esa formación al profesorado para incorporar todas estas nuevas tal. Y sobre todo en los medios es clave. Los medios que no hagan eso de manera sistemática, pues bueno, es un gran problema, es un gran problema. Yo afortunadamente, en la experiencia mía, tengo una serie de técnicos profesionales, pocos funcionarios, otros externos, muy jóvenes y muy capacitados, ¿no? Pero sí, hago cursos. Todos los años hago 2 o 3 cursos de las tecnologías últimas, las últimas conexiones, para que estemos totalmente conectados. De esa manera podemos hacer un rodaje, como os decía yo, con gente de fuera, hoy en Chile, mañana en tal sitio, y estamos codirigiéndolo de manera no lineal. No pasa nada. Pero eso no es un
parámetro que día a día tengamos la mayoría de las televisiones, y debemos trabajar, sobre todo los grandes medios, en esas líneas, porque en esos grandes medios sí que la población de técnicos, de funcionarios, de tal, es muy grande, y la pirámide es un poco truncada ya. Tenemos unos 5 minutos y tenemos pedida la palabra Armando y José Manuel. ¿Ahora también quieres preguntar? Vale. Armando, por favor. Rápido. Hace un par de años antes de la pandemia tuvimos la oportunidad, Urbano y yo, de que él me enseñara una serie de procesos técnicos que parecían todavía lejanos y que la pandemia aceleró. Entre ellos, que ahora ya en cualquier televisión vemos imágenes que antes no hubieran sido toleradas porque estaban fuera de broadcast. Bueno, ese es un extremo. El otro es, también tenemos ya instalada en algunas cotidianidades la realidad virtual. Es decir, ya hay películas, en México tuvimos una película, pues, en Los Ángeles se presentó una película en muy pocos espacios de González Iñárritu, que es 6 minutos de realidad virtual, que el problema es que se veía uno a uno, ¿no? O sea, cada función es una persona. Pero ahora tenemos videojuegos como Oculus, que ya es bastante difundido y que ya es una realidad virtual con la que estamos conviviendo, y los jóvenes, por supuesto. ¿Cómo estamos trabajando en ese sentido? Porque efectivamente pensar en la realidad virtual, que no es televisión, que no es cine, pero sí es audiovisual, estamos hablando del audiovisual. No, me parece muy afortunado que diga servicio público audiovisual. ¿Dónde estamos en ese contexto? Muy bien. José Manuel, Rosaura quería hacer una pequeña apreciación y cerramos contigo, José Manuel, ¿te parece? Sí, Rosaura. No, hay algo que no sé si ustedes lo tienen resuelto, pero que a nosotros nos pasa en los medios públicos, y es como un desafío y un reto, que es que se constituyen áreas digitales que no necesariamente trabajan en paralelo o desde el inicio de los procesos, digamos, de cualquier proceso, desde noticioso a el armado de un documental, una serie, lo que sea, tanto en televisión como en radio, como en la agencia, y digamos, esto para mí es una inquietud, es un desafío permanente. No sé si esto se les plantea a ustedes también, pero como si las áreas digitales es, te armo un área digital y no se va a la concepción que vos planteabas al inicio, que es mirar desde lo digital, ¿no? Como si lo digital fuese solo una parte y no una mirada. Yo aprovecho que te conteste nuestro presidente y ya plantea la pregunta, porque lo que hacemos precisamente en Radio Televisión Española es intentar no hablar de área digital. Toda RTV entendemos que es digital. Bueno, no sé si contestar, pero yo quería invitar a una reflexión a todos los que estamos aquí, que tenemos responsabilidades en servicios públicos. Yo creo que en el tema de la tecnología deberíamos adoptar un punto crítico, lo mismo que hacemos con los contenidos. Es decir, compramos una película y pasamos un filtro, un examen, vale la pena o no, coproducimos un proyecto. Tenemos la sensación, al menos, de que controlamos el rumbo de lo que producimos en contenidos. En tecnología es al revés. Los proveedores de tecnología vienen, nos venden lo que ellos han hecho para no se sabe qué contexto en el que no hemos participado, y nosotros adoptamos una actitud receptiva. Receptiva quiere decir sumisa. Es decir, nos venden la tecnología y enseguida esa tecnología sabemos que lleva formatos introducidos, fragmentación de tiempo, una cierta relación a veces cautiva del espectador, a veces adictiva del espectador. Bueno, ¿por qué no nos planteamos también que los servicios públicos tenemos que inventar una nueva relación con la tecnología? Creo que podemos crear laboratorios, ir un poco por delante, solicitar a la industria tecnológica lo que queremos, no lo que ellos quieren, porque si no perdemos el control de todo. Un formato no es neutral, ni una tecnología es neutral, ni la conexión de una o dos personas es neutral. Cuando quiero decir neutral es que siempre nos la proponen y tiene consecuencias, ¿no? Y a veces todo lo que nos quejamos de la atención, de la fragmentación, de la banalización, es fruto del masaje mediático al cual nos condena una tecnología. Si no damos el paso los servicios públicos, a decir, también queremos pensar juntos con la industria qué tipo de tecnología queremos, pues acabaremos siendo lo que decía Eco, ¿no? Apocalípticos, es decir, en contra de toda la novedad, el cambio, nostalgia para atrás, o integrados, que es lo aceptamos todo con el nuevo mercado. Y lo que tenemos que ser es críticos, que no es ni apocalípticos ni integrados.
Y no hay que renunciar a la batalla cultural, porque si no la batalla cultural nos la perdemos de antemano. La batalla cultural, digamos, algunas comparaciones que pueden ser, digamos, discutibles, de la televisión pública es la misma que tiene el profesor que enseña matemáticas, que por mucho TikTok al final ha de enseñar matemáticas y un razonamiento. El mismo que tiene el entrenador, que la tendencia natural de un joven cuando llega a jugar un partido de fútbol es descansar, no moverse del campo. Y el entrenador tiene que exigirle que se mueva, que haga ejercicio, que ayude, que asista, que no sea egoísta con la pelota, por poner un caso, ¿no? Y en la dieta igual, si le diéramos a todos los jóvenes la dieta que ellos demandan, también le daríamos solo golosinas. Yo creo que si no damos la batalla cultural, es decir, bueno, además de tu deseo y de tu emoción y de tu inercia, también el mundo necesita un pensamiento más profundo, necesita conocimiento experto, no solamente conocimiento banal, necesita relaciones humanas más íntimas, no solamente superficiales, porque si no, renunciamos a que la tecnología y el tsunami mediático digital nos transforme a nosotros en un apéndice de ellos. Y acabaremos siendo el apéndice de Facebook, de Google, etcétera, etcétera, y ahí somos menos instrumentos. Yo creo que la batalla no la va a dar el sector privado, sino una asociación del servicio público con ambición, con valentía, con investigación y con riesgo. Pues yo creo que has dejado sembrado el debate de cultura que viene a continuación, que es el de Ignacio. Agradecemos mucho vuestra participación. Gracias, Alberto, Fabián, Ingrid, Luisa, Miquel. Hacemos un break y enseguida a las 11:30 estamos con la siguiente mesa. Muchas gracias. En la vida hay puertas que se cierran y puertas que se abren. Algunas veces no encontramos la llave, otras tenemos miedo de cruzarlas. Hay quien llama antes de entrar y otros pasan sin preguntar. Lo que está claro es que detrás de cada puerta siempre hay una historia. Las tres puertas. La televisión de la palabra. Vamos a desmontar rumores, bulos, medias verdades y mentiras interesadas. Vamos a hablar de lo que importa con gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Las conclusiones son suyas. Con Javier Ruiz, Las Claves. El viernes a las 10:15, estreno en la 1. Mejor cuando tú eres tú. Solo en Radio 3. Música, cultura, diversidad, creatividad. Radio 3. La radio para personas con criterio. Presume de Radio 3. El Instituto de RTV no cierra en verano. Te ofrecemos la posibilidad de formarte con nuestros mejores profesionales. Cursos intensivos de presentación en televisión, reportero gráfico, diseño de formatos, Webin Media Composer, entre otros. Entra en nuestra web e inscríbete. Plazas limitadas. La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a gestionar una de las más importantes redes iberoamericanas de comunicación educativa, cultural y científica, a través de la multidifusión digital de contenidos y formatos audiovisuales en diferentes televisiones y plataformas en red.
Dentro de sus objetivos principales se encuentran promover la coproducción, difusión e intercambio de contenidos audiovisuales y multimedia entre diferentes instituciones iberoamericanas.